8:06 y en un día como este, que es un día para hablar de verdad, de justicia, de reparación, de derechos humanos, ¿qué autoridad del Estado más pertinente para tales efectos que el ministro de Justicia y los Derechos Humanos, Luis Cordero, quien ha tenido la gentileza de venir a la radio? Ministro, además profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Quería partir por el tema del plan de búsqueda, ministro, que para ustedes ha sido súper importante, de hecho lo hemos hablado aquí mismo en el estudio, y que ahora parecería, lo voy a plantear en términos hipotéticos para luego darle la pregunta, ser objeto de controversia con las agrupaciones de derechos humanos. Usted ha leído, hay medios de comunicaciones que hablan de ruptura, y para no extenderme demasiado, hasta donde logro entender, hay dos tipos de críticas. Al mismo tiempo entiendo que no son todas las agrupaciones, pero al menos las que concentran mayor atención mediática. Una de forma que tendría que ver con que las agrupaciones no están siendo debida y previamente informadas respecto a las decisiones del plan de búsqueda, y otra de fondo con que la estrategia del plan de búsqueda estaría concentrada en reconstruir las trayectorias de las víctimas y no necesariamente en encontrar los cuerpos, ¿no? Partamos por ahí, ¿no? Okay. ¿El gobierno siente que hay una ruptura? ¿Cómo lo ven ustedes? No, una ruptura no, por cierto, porque entre otros esto se da en un ambiente de mucha sinceridad. Sinceridad en términos de cómo han sido formuladas las críticas, cómo también han sido formuladas las críticas, ¿no? Sí. El mundo de los familiares es un mundo muy heterogéneo. Hay familiares organizados, no organizados. Hay generaciones de familiares que son muy distintos. Hay enfoques que tienen que ver con determinado tipo de énfasis, que a mí me parece, por cierto, todo legítimo, ¿no? Y porque yo creo que a ratos entre nosotros, aun cuando hay afecto, podemos mirar equivocadamente si hay una persona formula una crítica en espacios de confianza, en el fondo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el Plan Nacional de Búsqueda es una política del Estado de Chile formulada como una política pública permanente, y yo, como les he comentado en otra oportunidad, el propósito central es un diseño y una estructura que trascienda a este gobierno, por lo tanto no es una política del gobierno. Y fue construido con los familiares en un proceso participativo que tomó cerca de un año, donde había un enfoque muy forense, y fueron las propias agrupaciones y los familiares que dijeron no, ese enfoque en forense no es el que nosotros deseamos, queremos, por lo menos no es el prioritario, sino que de la perspectiva de saber las razones y condiciones a través de las cuales nuestros familiares fueron detenidos y hechos desaparecer. Y por eso el plan, cuando se lee, puede ser entendido para muchos como un documento muy tecnocrático, ¿no? Que tiene un diagnóstico, que tiene una serie de datos, que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene acciones. Y yo creo que es conveniente porque, y más que tiene una estructura de gobernanza donde está el comité de participación, de hecho hay representantes de las agrupaciones. Digo todo esto porque es la primera vez que el Estado de Chile asume esa responsabilidad, ¿no? El Estado cometió los crímenes de sus funcionarios, entonces el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Pero también es cierto, y esto ha sido como un desafío permanente del plan, de hecho en la etapa de diseño lo fue, que los familiares sistemáticamente se han visto enfrentados a promesas y decepciones por parte del Estado, en muy distintos sentidos, ¿no? Desde el retorno a la democracia, de la manera en cómo operó el sistema de justicia, de la manera en cómo los familiares, de hecho, decidieron utilizar el sistema de justicia para ese fin. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Y quiero ir a su pregunta en esos términos. El momento en el que estamos es un momento donde el plan se está instalando, está operando y comienzan las expectativas. Hay una expectativa que es compleja de administrar y que es responsabilidad de todos los actores públicos dar un mensaje claro. Y es la expectativa de decir, si no lo hace este gobierno, no lo va a hacer nadie. Entonces eso tiene que ver con la sensación de que las acciones que no se ejecuten de aquí al 10 de marzo del 2026 no se van a ejecutar nunca. Y eso es un problema, porque es un problema de ansiedad, un problema de expectativas. Y la segunda tiene que ver en las priorizaciones, qué es lo que se prioriza. Y ahí yo creo que evidentemente podemos tener aproximaciones muy distintas. Lo que yo sí tengo perfectamente claro es que el Estado en esto no es una organización de la sociedad civil, hay un plan que se tiene que cumplir, hay cosas que por cierto son completamente perfectibles, y lo digo que son críticas en el contexto de la confianza, porque si las agrupaciones, o algunas de ellas las han formulado directamente, o sea, me las han formulado a mí, Gaby Rivera el otro día en la actividad del 30 hizo su discurso y formuló esta crítica, pero sí. Lo que yo quiero decir con esto
es que cuando se formulan críticas con un propósito de ir abordando enfoques para enmendar, eso no es un quiebre, eso es parte del proceso, del desarrollo, ¿no? Sí. Y hay un acúmulo, usted lo mencionaba, ministro, uno en su contexto lo podrá haber entendido, pero cuando uno mira retrospectivamente, por ejemplo, que nunca ni el presidente Elwin ni el presidente Frey recibieron a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en la primera década luego de la dictadura, entiendo, era un contexto distinto, pero en este momento, mirado retrospectivamente, es difícil de entender, ¿no? Y así varias otras cosas. Pero a ver, para preguntarle más directamente, pienso yo, ¿es legítimo que las organizaciones de derechos humanos le planteen al gobierno esta ansiedad, para citar sus palabras, de que las cosas podrían cambiar a partir de marzo del 2026? Porque si bien se entiende que en estas cosas debería haber políticas de Estado, también hemos visto, y lo vimos muy claramente con motivo del aniversario número 50, que no en todo Chile hay una convicción cabal sobre la condena al golpe, sobre la condena a las violaciones a los derechos humanos, de lo cual uno puede deducir razonablemente que no va a haber tanta voluntad política, o no va a haber la misma voluntad política. Por lo tanto, diría yo, con esto termino y le devuelvo la palabra, que sería tan razonable que las agrupaciones le transmitan esta preocupación al gobierno como que el gobierno se haga cargo de ella, ¿no? Sí, completamente. Completamente. Y por eso el gobierno ha sido muy receptivo, porque... Déjeme volver sobre un punto que yo creo que es bien importante para quienes nos escuchan. El Plan Nacional de Búsqueda tiene como esta dimensión prospectiva, ¿no? El Estado se tiene que hacer cargo de la búsqueda. Y por lo tanto ejecuta un conjunto de acciones. Quiero recordar que el plan está construido como un decreto supremo, que tiene una cierta institucionalidad, pero que descansa también en un rol bien significativo, una coordinación bien significativa, como nunca se había tenido antes, ojo, con los jueces de dedicación exclusiva. Pero el plan también tiene que administrar un pasado doloroso de omisiones estatales. Y lo quiero reflejar en el servicio médico legal. Producto del caso de las 89 cajas que yo creo que hemos comentado acá, el servicio médico legal hizo un levantamiento del conjunto de hallazgos que tenían y que estaban sin clasificar. Algunos pueden ser de derechos humanos y otros que no. Lo que sí tenemos claro es que el Plan Nacional de Búsqueda también ha implicado, y estos han sido los levantamientos que ha hecho el médico legal, que le ha entregado la información a los jueces, que le ha entregado al comité de seguimiento. De hecho, le hemos reportado también al Congreso. El Plan Nacional de Búsqueda es también mirar hacia atrás y decir, ¿sabe qué? El Estado se ha equivocado también. Hay iniciativas que se abordaron. Y esto, porque usted me hace la pregunta en relación a Chile Vamos. Y yo creo que voy a responderla, pero creo que también hay una dimensión que es un poco mayor y que yo creo que también está en la preocupación de los familiares en general, no solo de las agrupaciones, sino de los familiares. El primero está asociado al hecho que yo lo he dicho en varias oportunidades, todo el proceso de diálogo previo para el Plan Nacional de Búsqueda, yo me reuní con todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, y yo nunca he recibido ninguna objeción sobre los objetivos y la cuestión, algunos a juicio de ellos, de mínima humanidad de poder llevar a cabo el plan. Y yo creo que yo mentiría si dijera que alguien tiene una oposición sobre ese punto. Y yo distingo ese discurso de el que tiene que ver con cómo enfrentan las razones del golpe, en fin. Y yo como ministro de Justicia, que tengo que velar por la aplicación del Plan Nacional de Búsqueda y tengo que velar porque sea una política pública permanente, tengo que sistemáticamente recalcar que en ese ámbito la oposición ha actuado con sinceridad sobre la necesidad de que el plan avance. Pero el segundo problema yo creo que hay es que aun cuando no hemos tenido cambios de coaliciones políticas significativas en Chile, estoy hablando de la agenda de derechos humanos, que yo creo que esto también es un tema para los familiares históricamente. El cambio de una administración a otra, aunque pueda ser del mismo signo, han terminado por interrumpir desarrollos que se venían ejecutando previamente. No sé si me explico. Sí, o sea entonces, esto no es solo lo que está detrás de esto, es que la preocupación legítima de los familiares es la continuidad del plan con indiferencia que en la próxima administración, por dos tipos de razones: o porque puede cambiar de un signo, o porque aún siendo del mismo signo,
el simple cambio de énfasis puede provocar perder protagonismo. Ya, ministro, y si ese es su diagnóstico, uno debería partir del supuesto entonces de que ustedes están tomando las prevenciones para que esto sea lo más que se pueda una política de Estado y no una política de gobierno. Sería así, ¿no? Así es. Ya, ¿en qué concretamente? Por ejemplo, en la manera en cómo se diseñó el instrumento, que sea el plan y que esté aprobado por decreto supremo. Esto fue muy tecnocrático cómo se diseñaba el plan, ¿no? Y por eso cada uno de nosotros, yo en otro tipo de situaciones he dicho, hay personas que han dicho públicamente, no, el enfoque del plan debiera ser este, sí, pero el plan está aprobado en los términos que está señalado en el decreto supremo, y a nosotros lo que nos corresponde es ejecutar el plan y rendir cuentas sobre los objetivos, porque una de las características que tenga meta y acciones es que el plan rinde cuentas sobre eso, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con la gestión presupuestaria, es decir, garantizar recursos al presupuesto por cierto cambio de desempeño. Que quiero solo ejemplificar el presupuesto que se está ejecutando este año, que aprobó el Congreso el año pasado. El Congreso no objetó ninguno de los recursos para el plan, pero sí, especialmente en el caso de pericia, puso mucho énfasis en dar cuenta cómo avanzaban las pericias. Sobre el médico legal tenemos un largo historial de buenas decisiones en el pasado que luego se interrumpieron, que generaron problemas muy significativos para los familiares. Yo creo que la gestión del ex doctor Bustos fue reconocida por todos. Pasó un bache muy significativo, se interrumpieron muchas cosas. La doctora Marisol Plado hoy día está tratando de hacerse cargo de ese pasivo, ¿no? Por eso el plan también es enfrentar dolorosamente lo que el Estado no ha hecho, que lo ha hecho deficientemente. Y ahí viene el punto. Hay muchas de las acciones del plan, hay muchas de las pericias que están ejecutándose hoy día, hay muchas acciones que se están desarrollando en terreno, que proyectadas en el tiempo, simplemente por un tema de estructura, algunas se pueden ejecutar de aquí a marzo del 2026 y otras van a seguir en el tiempo porque es la demora natural del tipo de pericia en el fondo, ¿no? Y por eso, y ahí viene el punto, por eso el comité de seguimiento no solo está los familiares, está la sociedad civil. Por eso el plan ha tenido, nosotros hemos puesto el eje en el Consejo de Rectores, pero no solo la rectora de BES, que ha apoyado incondicionalmente desde el principio la Universidad de Chile, sino que yo también le quiero reconocer al rector Sánchez, la Católica, y eso genera que la sociedad civil también participe del plan, de modo que cualquier autoridad que en el futuro lo quisiera desmontar, el costo público de desmontar el Plan Nacional de Búsqueda es un costo muy significativo. Y entre otras cosas, creo yo que es una manera de garantizar y de cuidar la democracia del futuro, porque estamos en un día que no solo que es extremadamente triste por el quiebre de la democracia, por lo que esto implicó, y porque tiene que ver en algún sentido con la coyuntura. El 12 de septiembre, al día siguiente del golpe, la Corte Suprema declaraba su conformidad con el golpe de Estado. O sea, el sistema de justicia legitimó el quiebre del Estado de Derecho. 40 años después, el principal motor en materia de sostener verdad y justicia, aunque sea para muchos insuficiente, tardío, cuando comenzó a operar la Corte, 50 años después, los tribunales de justicia siguen investigando y siguen condenando a los responsables. Sí. Ministro, entre medio está, ya vamos a ir al tema de la Corte Suprema, inevitable preguntarlo, pero entre medio está el tema de la Comisión Valech, del secreto de la Comisión Valech. Cada vez es menos sostenible que el secreto es en favor de las víctimas y no en favor de los victimarios, aunque uno puede entender que hay casos en los cuales las víctimas quisieran que no se supiera lo que ellas declararon. El gobierno ha hecho un planteamiento en este sentido, pero inmediatamente está la pregunta de si esto tiene viabilidad parlamentaria, ¿no? ¿Cómo se da la discusión en el Parlamento? Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes? Y lo pregunto también porque, a propósito de las deudas del Estado, este es un tema muy prioritario para las agrupaciones de víctimas. Dos dimensiones. En el caso de la Comisión Valech, yo creo que también hay que poner algunas cosas en el contexto. Hay pocos países en el mundo que para casos de tortura y prisión política hubieran conformado comisiones específicas. De hecho, uno de los temas que tuvo ese informe es entregarnos un conjunto de recintos que respecto a los cuales al inicio del 2000 también desconocíamos completamente cómo habían operado. Y es cierto que su énfasis sobre
el secreto está apuntado en la protección de las víctimas. Ahora, en el tiempo han pasado dos cosas. Recuerda que tenemos Balich 1 y Balich 2. El secreto está impuesto esencialmente en Balich 1. Y los jueces, el gran debate es cuánto pueden acceder los jueces a eso. Y en general, la manera en que se ha interpretado hasta ahora es que si la víctima consiente, de hecho puede pedir su carpeta o sus descendientes, esas carpetas las pueden entregar ellos a tribunales para ejercer sus acciones, cosa que ha sucedido. O bien, el juez puede solicitar la información si es que la víctima ha consentido directamente ante el juez. El Ejecutivo lo que ha tratado de buscar es una solución que permita, por un lado, garantizar la protección de las víctimas en los términos en cómo esa reserva fue pensada, pero sin impedir o sin afectar el conocimiento por parte de los tribunales. Entonces, en estricto rigor, es una indicación que permite el acceso de los jueces sin necesidad de consentimiento de la víctima para indagar sobre antecedentes que pudieran ser útiles en el contexto de las investigaciones penales. Ya, y en su hipótesis, ¿de qué modo esto podría colaborar a acelerar? Y la segunda hipótesis es para efecto del Plan Nacional de Búsqueda. Es decir, que quienes trabajan en el plan puedan acceder para efectos de los antecedentes que se encuentran ahí. Existen algunos antecedentes útiles para efecto de la construcción de trayectorias o bien para otros de los aspectos que están vinculados a conocimiento del plan. Ese es más o menos el contexto de la indicación. ¿Cuánta viabilidad política? El Ejecutivo ha presentado una indicación que trata de compatibilizar los aspectos de justicia con el propósito público perseguido con la protección de la reserva de las víctimas. Es evidente que si las víctimas desean acceder a su carpeta, eso es algo que se puede hacer hoy día. Pero que permita el funcionamiento autónomo del Poder Judicial y para efecto del plan, para efecto de sus objetivos. ¿Cuánto puede acelerar? A ver, yo creo que Chile le quedan muchos años todavía de investigaciones en materia de crímenes de la dictadura. Yo creo que a ratos, sobre todo desde el mundo de derechos humanos, yo creo que hay como siempre la demanda de que la justicia ha sido tardía, y eso es cierto. De que ha sido insuficiente, y por largos años así lo ha sido. De hecho, la paradoja del caso chileno es que han sido los tribunales los que han generado más verdad y justicia que el sistema político, en el fondo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, víctimas de exilio están demandando al Estado, y son los jueces los que están, de hecho, condenando. Hay víctimas que no fueron calificadas en Balich por prisión política, y esas víctimas decidieron demandar al Estado, y fueron los jueces las que la calificaron finalmente como víctima. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una especie como de consenso o, no sé si, acuerdo tácito de que fueran los tribunales que resolvieran este tipo de aspectos. Lo que hay, sin embargo, es que esas investigaciones están vinculadas, muy asociadas a los aspectos penales, por lo tanto, muy a la indagación de si se cometió o no se cometió un delito, pero no a la construcción ni de la trayectoria ni de la verdad, y para eso es necesario reunir mucha información, y por eso yo creo que el país va a seguir durante largos años en esta ruta, porque uno de los objetivos, y esto a propósito del plan, tiene que ver con conocer los patrones macrocriminales. Nosotros, efectivamente, hoy día nosotros tenemos de condena efectiva con personas privadas de libertad. En Chile hay más de 383, 86 personas privadas de libertad efectivamente por crímenes de lesa humanidad en dictadura. Hay otros tantos que cumplen en libertad. Pero hasta ahora la historia ha sido fundamentalmente respecto de condenados, de la historia de las acciones de quienes ejercían una función policial o militar. Pero la participación de civiles en la desaparición forzada es un conocimiento muy parcial y pequeño. Y es uno de los resultados probablemente de indagar y de reunir una información muy dispersa que se encuentra en la actualidad en distintos lugares y que es uno de los objetos del plan. Estamos conversando esta hora de la mañana con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, lo quería llevar a otros temas.
Lo de la Corte Suprema creo que es lo más grave en muchos años. Sí. Hay quienes dicen que es lo más grave en décadas, en fin. Hay una ministra directamente señalada, hay otros dos que están casi directamente señalados. Lo que tenemos por mientras, en términos concretos, es que es la Corte Suprema la que está tomando medidas. Lo que hay en el Poder Legislativo son anuncios, y lo que entiendo que hay en el caso del gobierno es una mirada atenta a lo que está ocurriendo, ¿no? El gobierno, como Poder Ejecutivo, tiene sus propios recursos a los cuales proceder en esta materia. ¿De qué depende que el gobierno haga más o menos? ¿Qué es lo que esperan ustedes que haga la Corte Suprema en esta materia? No, lo que pasa es que hay dos ámbitos. Sí. El primero es que hay una atribución muy antigua en el sistema constitucional chileno, que le corresponde al presidente de la República velar por la conducta ministerial de los jueces, que es una atribución que está dentro de las que la Constitución reconoce exclusivamente para el presidente. Y por la otra, en el artículo 80, que está regulado a propósito del Poder Judicial, que regula específicamente lo vinculado a remoción, señala que la Corte Suprema puede tomar esa decisión de oficio a requerimiento del presidente de la República o a solicitud de alguien. Y lo que se evalúa en ese ámbito es la infracción al buen comportamiento. Lo que el Ejecutivo señaló el día lunes temprano, porque recuerde que la nota más significativa de CIPER salió el domingo, el Ejecutivo, yo lo dije en particular muy temprano, que el Ejecutivo es consciente de la atribución, que el presidente de la República efectivamente la estaba evaluando, pero que en cualquier caso, dado que el presidente de la Corte Suprema había citado a un pleno extraordinario a primera hora de la mañana del día de ayer, o sea, el día lunes, el Ejecutivo iba a esperar el resultado de ese pleno para efectos del ejercicio no de su atribución. Y el pleno tomó la decisión de abrir cuaderno de remoción de oficio, que es la segunda vez que lo hace desde el retorno a la democracia. El primero fue con Luis Correa Bulo, el 2001. Sí. Y por lo tanto, abierto el cuaderno de remoción, la facultad presidencial, ya el ejercicio ya no tiene sentido porque ya se abrió. El presidente llega hasta ahí, desde el punto de vista. Ahora, ¿cuál es la otra acción del Ejecutivo? La otra acción del Ejecutivo es lo que el Ejecutivo viene trabajando hace un par de meses sobre la reforma del sistema de nombramiento. Sobre esto hay muchas iniciativas hace mucho tiempo. Están la de los dos procesos constituyentes, la opinión de la Corte Suprema el año 2015 y ahora este año. Hay grupos de académicos que han hecho sus propuestas. Tenemos a su vez las propuestas de la Asociación de Magistrados. Pero por un momento se nos olvida que una de las primeras uno de los diagnósticos del retorno a la democracia y del gobierno del presidente Elwin era precisamente reformar la justicia. Y en abril del año 91, el presidente Elwin, el ministro Cumplido, envían una reforma constitucional para reformar el sistema de nombramiento. Sí, ahora, la diferencia con lo de Correa Bulo, ministro, es que ahora hay una percepción de que aquí podría ser un problema sistémico, ¿no? Sí. Por eso está el tema del sistema de los nombramientos de jueces, más allá del cargo. Si usted no puede salirse del cargo, pero ¿qué le parece que se produzca este nivel de cuestionamiento? Porque hay una percepción ciudadana en relación a la Corte Suprema que... Es gravísimo porque además esto se da en un contexto de que si uno mira las cifras para Chile, los datos de desconfianza en el sistema institucional, que son muy altos, pero en el sistema de justicia son particularmente altos. Dicho de otro modo, la confianza en el sistema de justicia, cuando hablamos del sistema de justicia no solo estamos hablando de los jueces, estamos hablando del sistema de justicia en su globalidad, es la más baja de la región en América Latina. En la encuesta de motores de confianza de la OCDE que se publicó este año, una de las cosas que más llama la atención en el caso de Chile es la distancia que hay entre la confianza en el sistema de justicia y el promedio de los países de la OCDE. Son casi 30 puntos. Y el segundo dato para Chile, que es muy grave, que también cuando uno mira la cifra de las dos últimas décadas, es del país de América Latina que mayor percepción tiene de desigualdad ante la ley, casi el 90%. Ya, y esas dos combinaciones, tener baja confianza en el sistema de justicia con una alta percepción de desigualdad, lo que hace este caso, y los colaterales, porque además está asociado a cómo ejercen la práctica legal los abogados, en rigor, entonces pareciera que la justicia no es tan ciega, en fin, hay una serie como de otras dimensiones en torno a eso, hace que sea no solo por los hechos que están asociados, sino que sistémicamente sea grave desde el punto de vista del funcionamiento del sistema institucional. Porque un sistema de justicia debilitado
es un riesgo para el sistema democrático abiertamente, en el fondo. Sí. Bien breve, ministro, para ir cerrando con otro asunto. ¿Hay descoordinación con los diputados oficialistas porque están planteando sus propias ideas respecto a cómo modificar el sistema de nombramiento? No, mire, yo un tiempo... Ayer estábamos en un lanzamiento en el Tribunal Constitucional, que era su aniversario, que es la edición de los textos constitucionales en Chile. Sí. Desde los orígenes de la República hasta hoy, incluyendo las 2 iniciativas del proceso constituyente. Que trabajó el Diario Oficial, el Tribunal Constitucional y la Biblioteca del Congreso. Y el profesor Carlos Carmona entregaba un dato que era bien relevante, y es que hasta la reforma del 2005, el 90%, cerca del 90% de las reformas constitucionales a la Constitución del 80 provenían de mensajes presidenciales. Después del 2005 es a la inversa, el 80% de las reformas a la Constitución provienen de mociones parlamentarias. Y lo que ha venido sucediendo en Chile en los últimos años es la iniciativa parlamentaria autónoma. Hay una serie de razones que explicarían eso en el caso de Chile esencialmente, pero dentro incluso de los parlamentarios oficialistas hay propuestas distintas. La diputada Musante tiene su reforma, la diputada Morales y otros diputados del Frente Amplio tienen la suya. Y lo que está haciendo el gobierno es tomando desde el proyecto cumplido del 91, pasando por todas estas iniciativas, las propuestas de expertos, la propuesta de la Corte Suprema, la de los 2 procesos constituyentes, para poder presentar un proyecto que trate de plantear los puntos de consenso, porque hay un tema sobre el cual hay acuerdo. El sistema de nombramientos no puede mantenerse con un rol activo de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, y hay que tener un órgano especializado. Sí. ¿Dónde comienzan las diferencias? ¿Quién lo integra? Y cuando comienza quién lo integra, empieza la gran interrogante: ¿cuánta participa o no la política en el órgano, esta vez, de decisión? ¿Por qué? Porque las experiencias comparadas de esto hay cosas buenas y malas, ¿no? Hay un terror muy grande en los consejos de la magistratura que concentran todo en un lugar. Hay un temor al corporativismo, es decir, que sean los jueces los que se apropien de los mecanismos de designación, en fin. Pero todos esos temas que están muy diagnosticados en la literatura y en la experiencia comparada son relevantes. Y termino. Porque además, en las democracias occidentales, los debates recientes en muchos países han tenido que ver con esto, ¿no? Fue lo que pasó con los gobiernos conservadores en Polonia, con Hungría, de un modo muy evidente. El gran debate en el caso de Israel, y particularmente del gobierno de Netanyahu antes de la tragedia de Gaza, era especialmente la reforma que le estaba llevando el Poder Judicial. En América Latina, esto ha sido un caso muy, muy discutido, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador. O sea, lo que quiero decir con esto, las disputas del último tiempo, los últimos años entre la Corte Argentina y el Ejecutivo argentino, precisamente por este tipo de temas, son relevantes. Lo que quiero decir es: no nos quedemos con que el sistema de nombramiento es simplemente un espacio donde hay que tratar de garantizar el mérito, que por cierto es el eje central, sino que el sistema político tiende a estar interesado en el régimen de nombramiento, porque mal que mal los jueces son quienes no solo resuelven las disputas, sino que también controlan las decisiones del poder público. Ministro, finalizo con esto. Que esta es una pregunta más política, aunque todas han sido políticas, por cierto. Chile Vamos ha insistido mucho en la presunción de inocencia de Andrés Chadwick, que es lo que formalmente corresponde. Usted hacía mención a que la última publicación había sido el domingo, pero ayer mismo hubo nuevas publicaciones que implican a Andrés Chadwick. Y mientras Chile Vamos señala esto, hay otros abogados, como por ejemplo Carlos Gajardo, que dicen que Andrés Chadwick debería ser tratado como imputado. ¿Cuál es su opinión política sobre el modo en que Chile Vamos está manejando la situación de Chadwick a la luz de los antecedentes que hoy día conocemos, no ayer, ni anteayer, ni la semana pasada? Ahora, yo creo que yo he dicho además esto en una entrevista que yo di el Mercurio el domingo, este es un caso que puede comprometer al sistema político en su totalidad. No solo por las personas que puedan estar involucradas, sino que para los ciudadanos, para las personas en general, es el sistema político con indiferencia si es gobierno o oposición. Y por eso es una crisis severa, y la principal responsabilidad del gobierno es darle conducción, ¿no? Dejando que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación, que los jueces apliquen lo que tengan que aplicar. Esto es bien relevante por lo siguiente: porque las investigaciones tienen que llegar hasta el final, y la responsabilidad del sistema, del Ejecutivo en particular, es darle conducción a
el contexto de la reforma y no distraernos también de los otros temas que son importantes para el país, pero conducción en términos de que aquí hay una investigación que tiene que llegar hasta el final, pero que también es que hay reformas que llevar hacia adelante. Desde el punto de vista político, yo creo que, yo lo dije en su momento a propósito de por qué el teléfono de Hermosilla podía ser una caja de Pandora, es porque era un destacado abogado por la manera, en las posiciones que él ocupó y los vínculos que él tenía. Y yo tengo la impresión que en el caso de Chile Vamos, por cierto, como toda persona que está siendo objeto de investigación, se llama Andrés Chadwick o se llama Pedro Pérez, la verdad, hay presunción de inocencia, por cierto. Pero también hay una dimensión política, ¿no? Y yo creo, y esa dimensión política, y hago la distinción sobre la opinión de Carlos Gajardo, porque es una opinión jurídica, ¿sí?, en el fondo, como debiera ser tratado. Yo creo que es un tema de decisión del Ministerio Público. Es que políticamente hay una interpelación en la medida que figuras de la oposición, que también podría, en el pasado podría haber sido en el caso del oficialismo, puedan estar involucradas en aspectos que están vinculados a irregularidades. Porque, ojo, en este tema no solo hay irregularidades penales, también las hay para la profesión legal de conflictos de intereses. Y yo siempre he recalcado que hay que tener cuidado en eso, porque no todo conflicto es de interés delito, pero a su vez este tema es grave en el entendido que no todas las irregularidades que hay, aunque no sean delito, igualmente comprometen la fe pública. Y yo creo que el gran desafío de la oposición tiene que dar también cómo encauzar desde el punto de vista de su responsabilidad pública, teniendo en consideración que en este aspecto el debate es político y no es jurídico. Y yo creo que esto es bien importante por lo siguiente, porque si es político, el debate no es culpable o no. Si es político, es un tema estrictamente de rendición de cuentas de la forma en que se ejerce una función. Por lo tanto, Chile Vamos debería entender que hay una tarea política que asumir aquí, no solamente atrincherarse en la dimensión jurídica. Es que lo que pasa es que yo creo que es bueno separar la dimensión jurídica, porque yo creo que si el debate es político, los binarios jurídicos no aplican, y de hecho, como creo yo, creo que es incorrecto trasladar ocupar las herramientas del derecho para discutir cuestiones políticas, porque las distorsionan, como trasladar la política hacia el derecho, porque también las distorsionan, y por eso es bueno separar los ámbitos al fondo. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por haber venido esta mañana. Por favor, muchas gracias, buen día. Son las 8:38, vamos alto y a la vuelta a nuestro